Estas normas que ha dado el Ejecutivo realmente apuntan a seguir fiscalizando y a seguir recaudando sobre ya el grupo formal que existe. El problema de la informalidad, como siempre lo digo en los eventos en los que hablo de temas de recaudación, representa el 62% de la economía. Y este manejo efectivo que él ha ilustrado tan claramente, pues nos da una señal de que la administración tributaria en realidad lo que está viendo son medidas cortoplacistas y rápidas para cumplir meta de recaudación, pero no son medidas que apunten a investigar, porque efectivamente alrededor de la administración tributaria está Malvinas, polvos azules, y todos ellos, creo que la administración piensa que se mueven 1.000 soles, 2.000 soles, se mueven millones, y solamente atacando esos 3 puntos se ha hecho una evaluación en la Cámara de Comercio de que se recaudaría muchísimos millones de soles que ayudarían a cubrir ese déficit fiscal. Más lo que tenemos de contrabando en Puno, que también lo conocemos y lo tenemos mapeado oficialmente, independientemente del narcotráfico, que ya es un tema delictivo, el contrabando que también lo es, pero si ayudamos a formalizar a toda esa masa informal, se imaginan, ya no estaríamos pues el 38% de los contribuyentes asistiendo a este tipo de capacitaciones complicadas que ahora que transmitamos a nuestras empresas, los gerentes deben de estar muy bien advertidos de lo que se les espera, de lo que se les viene, y no estaríamos en este tema, estaríamos pensando las empresas formales en seguir vendiendo, que es lo que siempre nos reclaman los empresarios. Y en cambio, con estas medidas y estos cambios que son más confusos, que llegan más bien a darnos muchísimo más trabajo y responsabilidad, dejando de lado ese trabajo importante que por muchos años ha sido postergado, ¿no? Esperemos que algún día de verdad alguien tenga la decisión política de incorporar a los informales a toda esta masa de formalidad y de obligaciones que sufrimos todos nosotros, ¿bien? En el IGB, ya vamos a otro tema, en el IGB hay también, igual que Jorge, sin necesidad de ir al tema técnico o al tema de lo que establece exactamente la norma, me quiero referir a los cambios muy puntuales. Sucede que había un informe SUNAT que con esta norma evidentemente está quedando fuera de vigencia, referido a que cuando una empresa sucursal en Perú realizaba una operación con su matriz, se entendía que eran lo mismo y que no había prestaciones de servicio entre ellas para el IGB, a diferencia de renta, que sí estaba establecido claramente. Resulta que lo que se ha modificado ahora en la ley del IGB es ahora sí considerar a las sucursales como sujetos del impuesto del IGB, de tal forma que cuando tenga operaciones con sus matrices o con sus vinculadas, se considere que sí hay una prestación de servicios entre ellas. En ese sentido, si yo le presto un servicio a mi matriz no domiciliada, estaría bajo la figura de utilización de servicios prestados por no domiciliados, ahora grabada con el IGB. Evidentemente la vigencia de esta norma está dada en la primera hoja. Aquí está. Entra en vigencia desde el 1 de octubre del año 2018. ¿Bien? Así es que a tenerlo en cuenta para los casos que tengamos. Otro punto tiene que ver con la prorrata del IGB. Y también estamos acostumbrados a que cada vez que el Tribunal Fiscal le enmienda la plana a la SUNAT, no nos extraña que luego aparece modificando la norma legal para que ya no suceda este problema en el tribunal. ¿A qué me refiero? Cuando una empresa realiza operaciones grabadas y no grabadas con el IGB, es evidente que el uso del crédito fiscal no puede ser al 100%. El uso del crédito fiscal tiene que ir correspondiendo a, o identifico si esa compra está destinada a operaciones grabadas, uso el 100% del crédito fiscal. Si esa compra está destinada a operaciones no grabadas, evidentemente no tengo derecho al uso del crédito. Pero si la compra está relacionada con
ambas operaciones, si no puedo identificar, aplico prorrata. ¿De acuerdo? Esa regla la tenemos clarísima. Pero, ¿qué pasaría en el caso de una empresa? Imaginémonos que es una empresa que vende computadoras. Todas sus operaciones son grabadas. De pronto, en un mes vende un terreno. ¿De acuerdo? Al vender el terreno, sabemos que el terreno es una venta no grabada. Entonces ahí el que aplica el cálculo del impuesto siempre tuvo la duda de ¿y qué pasará si este mes en el que he vendido el terreno, evidentemente este mes estoy realizando una operación no grabada? En ese escenario quedaba claro que en ese mes que realizó la operación no grabada sí tendría que aplicar prorrata de crédito fiscal, a pesar de que todas las operaciones de meses anteriores habían sido completamente grabadas. ¿Sí? ¿Se entiende? Okay. Y la norma en el reglamento de la ley del IGB se decía que esa prorrata la debía de aplicar si por lo menos había tenido una operación no grabada en el lapso de 12 meses. Sin embargo, la interpretación, eso quería decir que no solamente debía aplicar prorrata en esta empresa que vendía computadoras el mes que vendió el terreno, sino durante 12 meses más. Entonces, el Tribunal Fiscal, ¿cómo interpretó? En una interpretación muy importante, muy interesante, nos ubicó en lo que es el impuesto al valor agregado. Y esto es un impuesto al consumo, y un impuesto al consumo que debería de ser neutral. Y por lo tanto, definiendo la doctrina del IVA, el Tribunal Fiscal falló en el sentido de que la prorrata solo debía de aplicarse en el mes en el que se había realizado la operación no grabada. Y por lo tanto quedaba sin efecto aquello que el reglamento decía y me obligaba a que aplicara prorrata los demás meses. Bueno, sospecharán que lo que ha pasado ahora es que la ley, ahora ya no el reglamento, está incluyendo esa obligación. Es decir, que ahora sí está legalizado y estoy obligado a que si estoy en el caso que les he puesto en mi ejemplo, tendría que aplicar prorrata durante los 12 próximos siguientes meses. Es más, si yo ese mismo mes, bueno, es lo mismo, vendí el terreno y realicé operaciones no grabadas, desde ese mismo mes tendría que empezar a aplicar la prorrata. ¿De acuerdo? Si es que esto es digamos que una legalización de un criterio que SUNAT evidentemente había perdido en el Tribunal Fiscal en su interpretación y que ahora ya pues nos está obligando a hacerlo. Así es que hay que cambiar la forma de calcular esto si estuviéramos en el caso que les planteé. ¿Bien? El otro tema es que en el numeral 12 del artículo 33 de la ley de renta, acuérdense que de la ley de IGB, acuérdense que el artículo 33 define lo que es una exportación. Y además de la definición de exportación de servicios, trae unos numerales donde califica expresamente que otras operaciones califican como exportación. El número 12 estaba referido, o el inciso 12 referido a operaciones donde los servicios se prestaban o se prestan parcialmente en el extranjero. Y son calificados también como exportación cuando generan rentas de tercera categoría por los sujetos y el servicio se ha hecho a favor de uno domiciliado. ¿Qué cosa es lo que están incorporando en este decreto legislativo? Es el de la formalidad. Para que esto califique como una exportación de servicios, debemos de encontrarnos inscritos de forma previa en el registro de exportadores, ¿de acuerdo? De servicios a cargo de la SUNAT. Y en general, recuerden que esto, según la norma de IGB, es obligatorio para yo calificar como un exportador de servicios. Luego, los cambios han tenido que ver básicamente con detracciones. Yo leía la exposición de motivos. Bueno, las detracciones, acuérdense que siempre ha sido un sistema que todos hemos criticado. No solamente detracciones, sino también las retenciones y las percepciones. Las hemos criticado porque se crearon como temporales, ¿no? Como por simplemente un determinado momento a acostumbrar a los contribuyentes a que pagaran su IGB, recordando además que el IGB no es un impuesto pues que le corresponde a la empresa, sino que es un impuesto indirecto que además la empresa ha recaudado por cuenta del consumidor verdadero. En ese escenario se crearon estos sistemas porque se había
he encontrado que las empresas, sobre todo las medianas, se quedaban con ese IGB y nunca lo pagaban. Evidentemente funcionó durante un momento, pero durante todos estos años ya esperábamos que pues todos estuviéramos acostumbrados a pagarlo. El de retenciones y de percepciones es una figura que sí se usa en la legislación comparada, o sea, podemos tener experiencias exitosas de otros países y sí nos da una referencia de que ha funcionado. Sin embargo, las detracciones sí son un invento peruano, es decir, es made in Perú. Y se nota porque las detracciones desde que se iniciaron hasta el día de hoy siguen siendo confusas. Algo ha mejorado, algo hemos alineado, pero se desenfocó respecto a su objetivo, porque las detracciones se crearon única y exclusivamente para combatir evidentemente sectores que mostraban informalidad y altos índices de evasión. Pero luego, como era tan confuso por sectores, por servicios, etcétera, y de acuerdo a códigos CIU y todo lo demás que vivimos hace algunos años, nos se volaron las tasas, ¿no? Y finalmente entraron todos los servicios. Por lo tanto, esto de verdad que ya no resiste más. Debería de eliminarse ese sistema de tracciones que está tan complejo. Lejos de eliminarse, lo que han hecho es subsanar o encontrar lo que lamentablemente el peruano es muy creativo. Bueno, ya habrán visto en la primera parte que esa creatividad para eludir, creando figuras artificiosas y vanagloriándose por ahí de que tal consultora hace un planeamiento tributario perfecto y que el contador tal me hace pagar menos impuestos y que el auditor tal me asesora en tal cosa, se habrán dado cuenta que esos temas han terminado, porque en realidad nunca debieron de haberse hecho. Y una cosa es el planeamiento tributario bajo economía de opción, que se basa en figuras reales, en operaciones que sí se llevan a cabo y orientar al cliente a que elija lo que evidentemente le va a significar un menor impuesto, pero sin fabricar nada, sobre hechos reales, ¿no? Entonces, en esa misma línea tenemos todos estos problemas y SUNAT, evidentemente, me pongo en el lugar de ellos y parto de la premisa, todos me quieren sacar la vuelta, todos compran facturas, todos se llevan la plata afuera, nadie me paga impuestos, y entonces pues todos pagamos los platos rotos. En detracciones, cuando leía la exposición de motivos, yo me iba sorprendiendo cada vez más, porque si bien es cierto, sabía que se habían hecho algunas figuras ahí medias extrañas, por ejemplo, usando los fondos de detracciones para pagar importaciones de terceros y se endosaban y se transferían esos fondos a nombre de otros y terminaba un tercero usando esos fondos y pagando sus derechos arancelarios, etcétera, que fue lo peor que yo pude haber creído que se podía hacer. Resulta que no es así. Resulta que todas estas normas que se han dado de detracciones y de modificaciones están apuntando a anular todo lo que la estadística de SUNAT ha detectado respecto de figuras fraudulentas. Por ejemplo, resulta que yo tengo fondos de detracciones, como estoy limitado únicamente a pagar tributos, ¿no? Porque para eso sirve, resulta que a alguien se le ocurrió, como la fuente es inembargable, acuérdense que esa calificación tiene, pero resultaba que, salvo que SUNAT, pues evidentemente tomar esos fondos para cobrarse costas, para cobrarse deudas, para cobrarse tributos, resultaba que las personas o los contribuyentes lo que hacían era ir al Poder Judicial y declararse pues de que no tenían más deuda y que tenían fondos en el Banco de la Nación, y sacaban una resolución judicial obligando al Banco de la Nación a que disponga de los fondos para, no sé, pues para solucionar el problema judicial sentenciado ya en una resolución. Y eso era todo armado, porque resulta que, evidentemente, ahora como sabemos cómo funciona el Poder Judicial, yo me iba al Poder Judicial, me inventaba algo, sacaba una sentencia, iba y esos fondos salían y volvían a mí para yo pagar finalmente cualquier otra cosa. Y no pagar lo que la ley o la norma establece, que simplemente es pago de tributos, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos cambios se orientan a esto. Miren ustedes, carácter intangible en las cuentas. Ninguna autoridad o entidad pública o privada bajo responsabilidad podrá ordenar medidas que afecten el carácter intangible e inembargable de los fondos. Y han puesto ninguna.
porque antes simplemente era la descripción general. La fuente es inembargable, pero no le habían puesto el parche. ¿Y quién no obedece una orden judicial? ¿Cierto? Ese es el problema. Luego, no podrá usarse las detracciones para pagar costos y gastos en que incurra la SUNAT, se está incluyendo esto. No pueden aplicarse, y desde ya, como todo el tema de importación, a pesar de la norma que se dio para restringir estas sacadas de vuelta que les comentaba, han seguido presentándose casos. Por lo tanto, ahora ¿qué han hecho? Justos pagamos por pecadores. Lo que han hecho es, el destino de los montos depositados ya no podrán aplicarse al pago de tributos que grava la importación de bienes. Salvo que sea buen contribuyente. Salvo que sea, aquí, o el titular, salvo que la venta en el país de esos bienes afecta también a detracción. Ojo, eso tendría que revisar. Pero si mi empresa no cumple con este requisito de que la venta de ese bien importado esté afecto a detracción, o no soy buen contribuyente, no voy a poder usar esos fondos en la importación de bienes. Y eso sí es un perjuicio para muchas empresas que tenían fondos de importaciones o productos de importación en las detracciones. En la libre disposición de fondos no procederá, entre otros, cuando el sujeto obligado no hubiera presentado el registro de ventas o compras electrónico. Resulta que había muchas empresas que solicitaban la disposición de los fondos, ¿no? La liberación de sus fondos, y en la estadística resultó que muchos de ellos ni siquiera tenían registro de compras ni ventas. Es increíble, pero eso pasaba, ¿no? Entonces, básicamente los cambios en detracciones van por ahí, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Doctora. Así. A ver, yo lo digo para terminar en nuestro tiempo. Eso. Un ejemplo, espérate, porque estamos corto el tiempo. Sí. Por ejemplo, si yo pago a mi proveedor hoy día y no pago la detracción, válido que pague dentro de los 5 días de octubre. Ya, ese es otro cambio importante. Bien, está bien, se me estaba pasando. Y el otro es igual, lo que siempre pasa, ¿no? Sí. Si no pago al proveedor hasta fin de mes y pago la detracción de los 5 días, vale. Sí, da igual. Entonces, O sea, un cambio, ¿no? es un cambio importante. Este es el único que siento que ha sido un poco de flexibilidad en favor del contribuyente. ¿Se acuerdan que antes era pago quinto día hábil del mes siguiente? Ahora el crédito fiscal lo voy a tener en la medida que se anote el comprobante en el registro de compras, de hecho, siempre que el depósito de la detracción se efectúe hasta el quinto día hábil del mes de vencimiento de la declaración de dicho periodo. Con lo cual sí ya tenemos esa flexibilidad y no vamos a estar con el quinto día hábil del mes siguiente o pago lo que ocurra primero, porque siempre teníamos ese problema y terminábamos dividiendo. No es necesario que yo, por ejemplo, ahorita pague al proveedor y vaya corriendo a pagar mi detracción. Claro. Ya no. Es la única norma que estamos flexibilizando. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, algo que comentó Jorge muy rápidamente. También hay una modificación al impuesto selectivo al consumo y una modificación al IGB en cuanto a los regímenes de recuperación anticipada del IGB, los sistemas de devolución. Vamos a ver cuál. A ver. Esto es lo que comentó Jorge, ¿no? Se ha modificado y ahora sí se grava como impuesto selectivo al consumo a los casinos y a las máquinas tragamonedas. ¿Por qué es que no se grababa? No se grababa porque los demás temas de juegos, apuestas, sí están grabados con el selectivo al consumo. Solamente estos dos, no, porque en la exposición de motivos de aquella época en la que se les exoneró o se les liberó del ámbito de aplicación, se decía que era para promover el turismo. y luego en la exposición de motivos, en la exposición de motivos, la estadística dice que no vienen turistas solamente por entrar al casino. Es más, de todos los que ingresan al casino, detectaron que el 99.9% son locales. Entonces el turismo no aumentó en absoluto. Y como la administración lo que busca es recaudación, evidentemente encontraron un motivo para recaudar. Porque técnicamente hablando, conversaba con los economistas de la Cámara, técnicamente hablando, esta no es un impuesto que se grave para eliminar una externalidad negativa. Porque como bien dijo Jorge, la externalidad negativa es cuando yo también perjudico al tercero.
Por ejemplo, fumo. Evidentemente, sí, contamino al tercero. Por eso el impuesto selectivo a los cigarrillos es válido, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, yo juego y me voy al casino. Bueno, me convertiré en ludópata, pues, pero no afecto a nadie más. Eminentemente, o sea, estrictamente hablando, no hay externalidad negativa alguna. Es solamente un tema de recaudación. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Luego, les decía, hay un tema de devolución de IGB. Este es el decreto legislativo 1423. Hay una ley, la 28754, en la que nosotros teníamos que cumplir una serie de requisitos formales para poder recuperar anticipadamente el IGB en etapa preoperativa. Tenía que presentar mi contrato de inversión, tenía que autorizarse por todos los ministerios involucrados, y la exposición de motivos dice que el trámite aproximadamente demoraba 331 días. Y el requisito era que tenía que estar aprobado para yo recién empezar a comprar los bienes por los cuales iba a pedir el IGB en devolución. Entonces, ¿se imaginan ustedes qué empresa iba a esperar un año detenida para poder recién empezar a hacer las compras sobre las que podía pedir la devolución vigente? Lo que se ha eliminado es, o se ha flexibilizado, se está modificando entonces la ley 28754, también el decreto legislativo 973, que estableció el régimen especial de recuperación anticipada, y también la norma referida a no le hicieron mucho caso, pero también tenemos recuperación anticipada del IGB para las MIPES, la ley 30296. Estos tres regímenes entonces de devoluciones de IGB en etapa preoperativa para las dos anteriores y para las MIPES han flexibilizado sus requisitos y ya no necesito ese contrato de inversión o el compromiso de inversión. Basta que informe, no necesito la autorización. Sí tengo yo una resolución que obtener en los dos casos anteriores, pero ya no estoy supeditado a esa exigencia de 331 días que demoraba el trámite. Y para el caso de las MIPES, se está ampliando a partir del 1 de octubre del 2018, las MIPES que tengan ingresos hasta 300 UITs pueden, sobre las importaciones o compras locales de bienes de capital nuevo, solicitar la devolución del IGB. Excepcionalmente van a poder acogerse empresas que no necesariamente son MIPES, pueden ser hasta del régimen general, en la medida que sus ingresos oscilen entre 300 UIT y 1700 UIT. Entonces ahí podría ser que tengamos alguna ayuda en cuanto a las pequeñas empresas para poder salir adelante, ¿no? SUNAT dice que va a publicar una relación de esos beneficiarios, de todos los que se han acogido a estas normas, para que tengan una data. Hasta ahí. Eso es lo más importante del IGB. No ha habido otra cosa, digamos, sustancial. Entonces, tener cuidado con la prorrata del IGB, tener cuidado con los nuevos sujetos del impuesto, si tenemos operaciones con sucursales, entender la razón de ser de los cambios en las detracciones, aprovechar esa flexibilización para el uso del crédito fiscal, que creo que ayuda. Y en la medida de lo posible, apoyarnos en la recuperación del IGB de manera anticipada, que siempre es un tema de financiamiento importante para las empresas. Con el Código Tributario, bueno, los cambios que se han dado han sido para incluir infracciones en comprobantes electrónicos, porque no estaban detallados, no estaban definidos en la norma. Sin embargo, más allá de esto, que es tener la tabla y encontrarlo, yo lo que quería comentarles era sobre todo lo referido a este punto, que sí me parece peligroso, peligrosísimo. Resulta que en la estadística de SUNAT, porque eso también está en la exposición de motivos y es bien interesante, de 100% de contribuyentes, la administración ha detectado que un porcentaje importante, aproximadamente el 30%, declara equivocadamente sus pérdidas tributarias. Y eso es muy común. Nosotros cuando hacemos auditorías tributarias,
encontramos errores en arrastre de pérdidas tributarias o arrastres de saldos a favor, o que involucran un cambio obviamente en el cálculo del coeficiente, etc. Entonces SUNAT ya lo tiene mapeado. Ha detectado en sus sistemas cuántas empresas se han equivocado en ese arrastre. Y hay de dos tipos, ¿ah? Algunas que dejaron de arrastrar porque el contador que hizo la DJ se olvidó de que el año pasado había declarado pérdida. Esa no es ningún problema, digamos, contingente. Es un perjuicio para la empresa, financieramente hablando, de hecho, ¿no? Pero hay del otro grupo donde, por el contrario, las pérdidas que han arrastrado son mayores a las que les correspondía según la declaración. ¿Y qué cosa es lo que dice SUNAT? Bueno, el MEF, en su proyecto de declaración de decreto legislativo, dice, para yo poder cobrar eso, yo tengo que fiscalizar. Y necesariamente no hay los recursos humanos para fiscalizar a todas estas empresas que hemos detectado. Y cuando yo quiero emitir una orden de pago por esa diferencia ya detectada, resulta que el Código Tributario no me da la opción de emitir una orden de pago por ese problema. En ese sentido, cambian e incorporan el Código Tributario un numeral 3 al artículo 78, que indica que tratándose que ya ahora sí tengo la habilitación para emitir órdenes de pago por ese tipo de diferencias en las pérdidas. Entonces, ¿qué se ha incluido? Tratándose, la SUNAT podrá emitir una orden de pago sin necesidad de una resolución de determinación, porque antes necesitaba una fiscalización para poder detectar esto, por tributos derivados de errores tales como si el deudor tributario consignó una tasa inexistente, o tratándose de arrastre de pérdidas cuando el monto de la pérdida no corresponda con el determinado por el deudor en su DJ anual, correspondiente al ejercicio en que se generó la deuda, así como cuando realice incorrectamente el arrastre de las pérdidas en las declaraciones posteriores a su declaración jurada anual. Y una de las disposiciones complementarias que ahí no he puesto, indica que además tendrá efecto en el cálculo del coeficiente y los pagos a cuenta posteriores y declaraciones juradas posteriores en las que todavía se sigue el efecto. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que va a pasar aquí? ¿Qué pasa cuando yo declaro una pérdida aumentada indebidamente? De una multa. Además de pagar la multa, voy a tener que corregir el cálculo, el coeficiente, los pagos a cuenta posteriores, y si arrastró la declaración jurada anual del siguiente año, también, y así hasta arreglar mi tarea hasta el día de hoy. Así es que la tienen que arreglar porque SUNAT ya tiene mapeadas las diferencias y en automático ahora lo que va a empezar a emitir son órdenes de pago. Todas en el momento, o sea, rectifica SUNAT, todas. Es un efecto en cadena. Y, por ejemplo, esto, por si acaso, si alguno está pensando en alargar el tema y generar un proceso, ese tipo de órdenes de pago no se puede reclamar. ¿Por qué? Porque no es una resolución de determinación. Así que no hay forma de reclamar nada. Lo van a declarar inadmisible si alguno de ustedes resulta con la idea de querer hacerlo. Así que esto me parece, sí. Todas las rectificaciones eran vía declaración jurada, si hubiera caso. Todas. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué es lo que tenía la empresa? Ese problema de no habilitación. Así que, bueno, ha sido todo un tema expreso. Muchísimas gracias.